Fíjense ustedes que cada hora mueren en Chile 3 personas por cáncer y una de ellas lo hace sin tener acceso a un diagnóstico oportuno o a un tratamiento que muchas veces existe y que podría haberle salvado la vida. Este pasado 17 de agosto, recordemos que cientos de personas marcharon desde Plaza Italia hasta el Paseo Bulnes con el objetivo de visibilizar la lucha contra el cáncer. Y una de las demandas de esta manifestación es que los pacientes no tienen acceso oportuno a los medicamentos ni a los tratamientos necesarios, pese a que desde septiembre de 2020 hay una ley, que es la Ley Nacional del Cáncer, que establece un marco normativo precisamente para garantizar esos derechos. ¿Qué es lo que está pasando? Se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado. Él es presidente de la Fundación La Voz de los Pacientes, vocero además de Red Chile Unido por el Cáncer, Víctor Hugo Flores. Víctor Hugo, gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Muchas gracias a ti y a ustedes por la invitación, de verdad que agradecidos por esta instancia, así que estamos disponibles para poder acompañarles, ¿cierto?, en esta entrevista. Absolutamente, y además que de acuerdo a esas cifras que ustedes manejan, francamente es desolador, ¿no? La cantidad de pacientes que incluso han muerto esperando un tratamiento. Quiero partir con lo siguiente porque lo que dice en relación con esta ley, ¿no? Porque en 2023, Víctor, en Chile había un total de 200.000 pacientes diagnosticados con cáncer y de ellos 38.000 fallecieron durante el año efectivamente por causa de esta enfermedad. Y Carolina Goich, que es la impulsora, ¿no?, de la Ley Nacional del Cáncer, dijo exactamente lo que yo comentaba al comienzo, ¿no es cierto? Que cada hora mueren 3 pacientes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay para ese porcentaje de pacientes que muere, pudiendo haberse salvado, por qué no hay un tratamiento oportuno? Mira, nosotros hoy en día estamos viendo, bueno, esto hay que considerar que anteriormente teníamos un promedio de lista de espera de 2.800 personas aproximado. Hoy en día son más de 18.000 a 20.000 personas en lista de espera solo en diagnóstico en nuestro país. Esta situación nosotros la veníamos ya comentando con el Ministerio. Estos son 2 años de trabajo en el cual hemos estado en constante conversación, tanto con la ministra como también con la Agencia Nacional de Cáncer, en el cual hemos estado solicitando información de qué están haciendo, cómo se va a solucionar el tema de la lista de espera. Porque imagínate que los cánceres más afectados en este caso por esta lista de espera son cáncer de ovario, cervicuterino y de mama. Es decir, nuestras propias mujeres hoy en día están en un riesgo, si no las atendemos a tiempo, de que obviamente el cáncer avance a grados, digamos, que vamos a llegar tarde. Y la situación es bastante delicada. No vemos hoy en día una salida, no vemos hoy en día una respuesta clara a través del ministerio. Y eso nos tiene muy preocupados. Nosotros sabemos que hay una gran necesidad hoy en día de especialidades médicas en regiones, sobre todo. Hay que considerar que esta marcha de los pacientes no solamente fue Santiago, fueron más de 90 asociaciones de pacientes a lo largo y ancho del territorio nacional que se sumaron a una sola voz. Hoy en día nosotros acá en Santiago, por ejemplo, tenemos segundo prestador, en regiones no hay segundo prestador. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos una ley GES que no se está cumpliendo. Tenemos un tiempo y un plazo determinado para atención en cáncer que no se está cumpliendo. Además de eso, no solamente en el diagnóstico, en la toma de biopsia tenemos más de 110 a 120 días de espera. Sin una biopsia, los pacientes no pueden iniciar tratamiento oncológico. Entonces la situación es grave. Nosotros anteriormente, cuando estaba el senador Chaguán como presidente de la Cámara de la Mesa de Salud en la Cámara del Senado, se solicitó en un minuto dado una alerta sanitaria en cáncer para poder atender a estos pacientes tal como se hizo en COVID, tal como se hizo ahora en temas de en virus respiratorios, que salvamos vidas, que estaban en este caso las vías para poder Correcto. hacerlo, pero en cáncer vemos que no hay una propuesta, no sentimos que el gobierno hoy en día está escuchando las grandes necesidades hoy en día de los pacientes. A ver, pero deja entender lo siguiente, porque si esta ley promulgada, ¿no es cierto?, el año 2020, lo que pretende precisamente es corregir todo esto, ¿por qué la ley no ha sido capaz de corregirlo? Sabemos que muchas veces las leyes se promulgan y después vienen los reglamentos y etcétera, ¿no? A veces se promulgan y no están todas las condiciones para que la ley pueda operar en toda su dimensión. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí exactamente? O sea, acá lo que falta es el reglamento. Ese es el gran problema que Eso, tenemos. ni más No ni tenemos menos, reglamento ni más ni menos. de la Ley Nacional del Cáncer. Y es complejo porque la Ley Nacional del Cáncer también establece un fondo, digamos, de público-privado que podría quizás a subsanar, a ayudar, incluyendo también esta red oncológica nacional, incluyendo también las nuevas líneas terapéuticas que tengan mayor sobrevida global. Para quienes nos están escuchando y viendo, sobrevida global hablamos cuando el paciente puede vivir más tiempo en cáncer.
con nuevas claro. tecnologías, con nuevos estudios clínicos, y eso es lo que no tenemos hoy en día. Hoy en día, ¿cómo le respondo yo a un hijo de una paciente que falleció? ¿Qué le digo yo como Pero sociedad es civil, terrible, como terrible. representante de una sociedad civil? ¿Cómo le digo, Claro, te queda, están está, trabajando, el ministerio está trabajando en la medianamente posible? claro. No, totalmente. O se Entonces, hace la claro, como decía el don Patricio Elwin, ¿no es cierto? La justicia en la medida de lo posible, tratamiento en la medida de lo posible, pero te juro, para hablar en serio, porque este es un tema muy, muy relevante. Estas listas de espera, o sea, porque tú puedes decir, yo tengo una lista de espera para operarme una cadera, que no es urgente, sin embargo, es una operación necesaria, pero no es urgente. Pero si yo tengo cáncer, un tumor, ¿me estás diciendo que para un tumor hay listas de espera? sí, en diagnóstico en cáncer. Ojos, no estamos hablando de A ver, quirúrgico, solo diagnóstico. ya, por eso Por te pido que ejemplo, me que aclaremos bien el vamos a hacer punto. un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, Ya, usted se realiza hoy día una mamografía. ya, Si sale alterada la mamografía, el plazo GES para que se active son 45 días. Hoy en día, ya. para que te atienda un médico en el sistema público, estamos hablando de 60, 90 días de retraso. Después de la Mientras tanto, mamografía. bien, después de la mamografía que sale alterada, que ya Okey, se diagnostica en este ya. caso un antecedente de cáncer. Una vez que te Ujú. atiende, en este caso el médico oncólogo del hospital, te manda a hacer las biopsias, por supuesto, y ahí tenemos otra demora de 120 días más para que llegue la biopsia. Entonces, en estas dos tipificaciones, ¿cierto? Es donde tenemos hoy en día el entrampamiento y el gran problema en el sistema de salud Claro. público. Una Okey, vez que ya déjame inicia el dejarlo súper tratamiento, claro. claro, no tenemos problemas hoy Claro, en día en el inicio del tratamiento en sí, como quimioterapia o radioterapia, pero sí en el ya, proceso de diagnóstica, es donde hoy en día tenemos más de 20.000 personas, como te ya. mencionaba, en lista de espera. Es decir, Es aumentamos ya, en un ese dato es clave. 572% la lista de espera, en este caso en nuestro país. Ya. ¿Qué dato más importante me acabas de entregar? Estamos conversando con Víctor Hugo Flores, presidente de la Fundación La Voz de los Pacientes y vocero de Red Chile Unido por el Cáncer. O sea, lo que estás diciendo es lo siguiente, yo percibo, ¿no es cierto?, que hay una cuestión extraña, eso tiene que ir a biopsia y estamos hablando que en el proceso, desde que se percibe, desde que se detecta, hasta que tú logras tratamiento, pueden pasar, ¿cuánto? ¿3, 4 meses? Más o menos es lo que se está demorando hoy en día entre que te atiende el médico, desde que tú activas el GES en el consultorio, ¿cierto? Se va al Correcto. hospital base, ahí tenemos un tiempo de espera. En Santiago, por lo menos funciona el segundo prestador. Recuerda que después de los 45 días que está establecido por ley, tú puedes generar un Claro, reclamo en la superintendencia o en FONASA para activar un segundo prestador. Y luego de eso, si no te claro. responden en 7 o 8 días, se activa un tercer prestador. Pero ¿qué pasa con regiones hoy en día que no tienen un segundo Ujú. prestador? No hay otro hospital público, por ejemplo, de alta resolución que pueda, en este caso, subsanar o atender directamente a esta paciente. Entonces, es ahí donde hoy en día nos encontramos con esta gran problemática. Tú sabes que el cáncer avanza a pasos agigantados. Imagínate el daño Sí, psicológico que tiene el paciente o la paciente en esta espera, en esta angustiosa espera de que te vea el médico para que te dé una tranquilidad, abro comillas, de cuál va a ser el tipo de tratamiento adecuado que vas a necesitar para este tipo de cáncer en particular. Y no obstante con eso, nosotros llevamos 2 años que no tenemos un nuevo decreto de drogas oncológicas de alto costo, que es el DAC, y sin embargo seguimos viendo las brechas, ¿cierto?, establecidas que en el sistema privado están todas las líneas de tratamiento. Nosotros hicimos un estudio con una universidad tiempo atrás y muchas pacientes del sistema público, y ahí fue donde está el dolor más grande de nosotros como ujú, sociedad civil, y me imagino también de ya. algunos médicos que no dan abasto en el sistema público, de que las pacientes dicen que porque están en el sistema público se van a morir antes por no estar en el sistema privado, porque no cuentan con la línea de tratamiento. Líneas de tratamiento nuevas que son de innovación. Hoy en día tenemos un alza, yo creo que más de un 80% de las judicializaciones por línea de tratamiento hoy en día están siendo aprobadas por el Estado. Entonces, ¿por qué Increíble. llegar a esa instancia Claro. de tener un juicio, en este caso por querer vivir más tiempo? ¿Por qué no sacamos los decretos de drogas oncológicas de alto costo? Hay más de 38 nuevas tecnologías que podrían ayudar a pacientes gástricos, pulmón, de mama, cervicuterino, entre muchos otros, y eso en 2 años no hemos tenido una respuesta clara de parte del ministerio, no han salido nuevas tecnologías, pero sin embargo siguen aumentando las judicializaciones por vivir más en cáncer. O sea, tenemos una ley, tenemos la ley GES, tenemos 2.800 y tantos pacientes no GES que están en lista de espera igual. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que las muertes sigan aumentando? Correcto. ¿Qué Cuéntame, más Víctor podemos Hugo. hacer? Claro. Víctor Hugo, estamos hablando,
en general del país, pero la verdad es que muchos de los que vivimos en Santiago, y es una tendencia natural a creer que Santiago es Chile, pero hay una realidad que viven las regiones y que muchas veces no solo es distinta, sino que es aún peor. En regiones hay un Exacto. déficit enorme de especialistas. ¿De qué manera incide esto en esta realidad que tú estás describiendo? O sea, incide totalmente. Hoy en día, imagínate que en Arica no tenemos hematólogo, por ejemplo. En Punta Arenas, para el extremo sur, tenemos un solo hematólogo que va 2 veces al mes, imagínate. Entonces, Increíble. hoy en día necesitamos que esta red oncológica nacional funcione, que se pueda establecer, que también se generen estas instancias con las mismas universidades, con los mismos médicos que están pronto a salir, a generar nuevas especialidades médicas, a que puedan trabajar directamente en el sistema público, que se les pueda garantizar una atención de calidad y oportuna a los pacientes. Hoy en día vemos que muchos especialistas se encuentran en el sistema privado y ahí ese ya es otro tema, pero ¿por qué se nos están yendo del sistema público al privado? ¿Qué estamos haciendo mal? Porque hoy en día vemos que el cáncer ha ido en aumento considerablemente. Tenemos tasas en cáncer de mama en mujeres jóvenes desde los 30 años. Inclusive tenemos una paciente de 9 años con cáncer de mama. Entonces, cada No día te que puedo pasa, creer. cada día el cáncer se está haciendo más presente y que cómo lo enfrentamos hoy en día. Entonces, es la gran interrogante que nosotros tenemos. Por ende, nosotros tuvimos que salir a las calles. E insisto, más de 90 asociaciones de pacientes que han hecho un trabajo hermoso acompañando directamente a los pacientes, escuchándolos, y que nos piden que generemos los reclamos. O sea, yo podría ir con un camión con hojas de reclamo al ministerio y la pregunta sería, ¿los van a leer todos? Entonces, es como un poco irónico. Entonces, no, hay un plan nacional de cáncer 2024-2027 que lo lanzaron hace un par de meses atrás, pero no es algo que vaya en beneficio ahora, en la problemática que tenemos ahora. ¿Cómo solucionamos esta lista de espera? Creemos nosotros lo más importante es que se abran las puertas del sistema privado, tal como pasó en COVID. Tal como pasó en COVID, Ya, o sea, funcionó a ver, perfecto. detengámonos ahí. ¿Cuál es la propuesta exactamente de ustedes? Porque, como dices tú, en COVID, entendiendo que estábamos en una pandemia, el sector, el servicio privado de salud, ¿no es cierto?, se puso a disposición del Estado porque lo que había que hacer ahí era salvar vidas, ¿no? Acá uno podría decir que también tenemos que salvar vidas, naturalmente. ¿Cómo O podría sea, activarse esa colaboración? hay que considerar que el cáncer es una pandemia silenciosa. Mm. ¿Vale? Y hoy en día los altos estándares, imagínate, 18.000 a 20.000 personas listas de espera en cáncer, solo en diagnóstico, ya te da un precedente que la situación se puede descontrolar o ya está descontrolada hace 2 años y no estamos viendo una Ujú. salida. ¿Qué salida tenemos? Si tenemos una falta de especialidades médicas hoy en día en el sistema público, utilicemos el sistema privado para poder atender a estos pacientes directamente, para poder ver en qué estadio se encuentran, porque además de eso, si hoy día tuviéramos un registro nacional de cáncer, tal como lo establece la Ley Nacional del Cáncer, sería distinto porque tendríamos un detalle más claro. Entonces, tenemos una ley que está promulgada, pero no implementada, en la cual establece ciertos parámetros para poder atender más efectivamente a los pacientes. Si no está avanzando, utilicemos el sistema privado. Se puede hacer. Creemos nosotros, porque, y vuelvo para atrás un poco, si han aumentado las Mm. judicializaciones por vivir más en cáncer, por líneas de tratamiento, donde se está gastando una infinidad de dinero, ¿por qué no hacerlo ahora y evitemos directamente que lleguemos a esa instancia y que al paciente lo podamos atender de manera oportuna, sobre todo cuando el cáncer hoy en día está en los más altos índices, digamos, de fallecimiento? Consideremos que el cáncer de mama es la primera causa de muerte en nuestro país. Increíble, fíjate, todos los alcances que tiene además una enfermedad que no respeta clases sociales, que no Por tiene, supuesto. que donde no hay fronteras, ¿no? Ni de edad, etcétera. O sea, realmente a cualquiera le puede pasar. Y eso es lo dramático del cáncer, ¿no? Que una vez que te diagnostican es como que te estuvieran dando una sentencia de muerte. Pero muchas veces, yo no sé cuántas, ahí tú sabes más, por supuesto, en ese sentido. Es decir, ¿qué porcentaje de personas que son diagnosticadas podrían salvarse o pueden salvarse si reciben el tratamiento adecuado y oportuno, que es lo más importante? Eso va a depender directamente de cada tipo de cáncer, pero si lo enfocamos en cáncer de mama, Mm. por ejemplo, el 90% de las mujeres, si son atendidas en tiempo y forma, podrían tener un avance significativo directamente en la mejora. Mira, Yo creo que todo va en la educación, va en la promoción de la salud también. ¿Cuántas veces estamos haciéndonos los exámenes directamente a nuestras mujeres? Por ejemplo, hoy en día hay sectores vulnerables, por ejemplo, que no tienen acceso a bono.
Y te voy a hacer la siguiente pregunta que le hemos realizado constantemente. Si tú tuvieras Sí. que hacerte una mamografía que sale 35.000 pesos aproximados, ¿vas a preferir hacerte la Ujú. mamografía o vas a preferir comprar un galón de gas o darle de comer a tus No, hijos? tremendo. Claro, tremendo, pues. Que imagínate, si frente a esa realidad, ¿qué te puedo decir? Obviamente tienes que alimentar a tus hijos, tienes que comprar el balón de gas, tienes que calentar la casa, etcétera. No, es realmente dramático. Cuéntame, Víctor Hugo, lo siguiente, porque entiendo que en febrero del 2024 esta ley, la Ley Nacional del Cáncer, fue modificada y se agregó un artículo que establece el derecho al olvido oncológico. ¿Qué es exactamente Sí. eso? Mira, la ley del olvido oncológico financiero es un gran avance, sobre todo porque muchos pacientes que han sobrevivido directamente al cáncer seguían sufriendo un poco de la discriminación financiera. Es decir, cuando tú te diagnostican con una enfermedad catastrófica, ¿cierto? Tú no puedes tener acceso ni a líneas de crédito, ni tampoco a Ya. créditos hipotecarios en el futuro. Y sobre todo pensando, por ejemplo, en niños, por ejemplo, que han tenido algún tipo de, que han padecido algún tipo de cáncer, como que los estaba estigmatizado por el resto de su vida, ¿cierto? Y por ende, hoy en día agradecemos a las autoridades, sobre todo a Matías Walker, quien impulsó junto con la diputada Marcia Rafael en su minuto que trabajamos en conjunto, y Carolina Goich. Ujú. Yo creo que es sumamente importante, dame un segundo que tengo un ruido ambiente, Sí, por favor. es sumamente Sí, no te preocupes. importante, dame un segundito. Sí, no te preocupes. Ahora sí, es sumamente importante Dale porque nomás. esto permite, ¿cierto?, de cierta manera poder derribar esas barreras, ¿cierto? Permite de cierta Ujú. manera poder darle una nueva oportunidad a esa mamá que se cuidó de cáncer de mama, que pasó todo este Claro. proceso, por ejemplo, del proceso de remisión y que le pueda otorgar, porque como bien tú mencionabas delante, el cáncer no discrimina y genera gastos enormes. Tenemos familias que han vendido Uf, todo, hasta sus vehículos para poder vivir y el volver a reinsertarse, volver a cumplir con los requisitos que piden las instituciones financieras, yo creo que eso es clave para dar una segunda oportunidad de vida en lo que quieras dejarle a tus hijos, por ejemplo, o para tu mejor vivir. Y lo bueno, fíjate que no hemos tenido ningún inconveniente con ninguna institución hasta el momento. Recibimos uno o dos reclamos, pero fíjate que las instituciones se han comportado bastante bien, han generado la instancia. Recuerden que a los pacientes no se les puede solicitar información médica en relación al tema del cáncer y eso va a dar, mira, somos pioneros en Latinoamérica y eso es importante porque estamos dando un ejemplo un poquito de cómo lidiamos directamente con los pacientes. Pero estamos al debe hoy en día con lo que estábamos conversando recientemente, que son las listas de espera. no, las listas de espera. O sea, si tenemos que entonces resumir listas de espera en el sector público de salud para pacientes que han sido diagnosticados y que necesitan, ¿no es cierto?, iniciar el tratamiento. O sea, estamos hablando del momento que se diagnostica hasta que comienza el tratamiento, ¿son cuántos? ¿20.000? Son 20.000 personas que tenemos, 18.000 personas en lista de espera solo FONASA y Ya. 2.880 personas que son no GES, digamos, que son, digamos, patologías no GES, que no están cubiertas, no están dentro de estos 87 problemas, digamos, de salud. Pero para tenerlo súper claro también, Víctor Hugo, no todos los cáncer están en las patologías, las 87 patologías GES. No, no están todos los cánceres ahí, porque también tenemos un abanico de cánceres raros, tenemos, por ejemplo, Ya, hepatocarcinoma que no están cubiertos, tenemos distintos tipos de no cánceres está. que ahí es donde nosotros Mira, como sociedad civil estamos trabajando con la política pública para poder insertar directamente, y por eso es sí. importante la ley, para que cuente con financiamiento, ¿cierto? Y que podamos de esta manera y poder incorporar directamente todas las patologías que puedan tener hoy en día una línea de tratamiento y que el costo de vida para los pacientes no sea tan alto. Completamente. Víctor Hugo, por último, a ver, según estimaciones del Ministerio de Salud, para cubrir el tratamiento de todos los clientes o de los pacientes, se necesitarían 60 equipos para suministrarlos, pero hasta 2023 entiendo que existían solo 17 equipos a nivel nacional. A ver, ¿qué Exacto. pasa aquí? Porque estamos de acuerdo que en muchos otros frentes de salud hay también muchas otras necesidades de infraestructura, de equipos. ¿Pero qué explica esto? Yo creo que explica acá falta una voluntad política directamente, el compromiso tanto de la administración actual. El Estado aquí tiene un rol fundamental para garantizar, recuerde que esto está por nuestra constitución. Entonces, Ujú. cuando vemos hoy en día una infraestructura que construimos tenemos muchos hospitales que no tienen el personal adecuado para funcionar. O sea, tenemos tremendos elefantes blancos que no están funcionando ni están en su capacidad máxima, ¿cierto? Por la falta de necesidades hoy en día de especialidades médicas. Yo creo que ahí está el punto en cuestión. ¿Qué tiene que hacer el Mm. Estado?
garantizar, ¿cierto?, la atención, pero a la vez de convenios con las mismas universidades. Tenemos tremendas universidades en nuestro país, tremendos profesionales que se están preparando y que yo creo que ahí es donde podemos quizás avanzar hoy en día en una atención oportuna de calidad para las y los pacientes, no solamente oncológicos, sino que también de otras patologías. Tenemos enfermedades raras que no están ni cubiertas, por ejemplo, por nos falta supuesto. línea de financiamiento del Ricardo Soto. Entonces, no es solamente cáncer. Hoy en día, yo creo que Mm. hoy en día el tema de salud se enfocó netamente en el tema del ISAPRE. Lamentablemente que toda la atención estuvo en el tema de la ley corta de ISAPRE, pero hoy en día nos dejamos estar a los pacientes. No puede ser que hoy en día las familias estén caminando por nuestro país para tener financiamiento para una línea de tratamiento. Yo creo que Bueno, esos eso tiempos ya pasaron. completamente. Víctor Hugo Flores, presidente de la Fundación La Voz de los Pacientes y vocero de Red Chile Unido por el Cáncer. Te agradecemos que hayas estado con nosotros esta tarde en Sin Pretexto, además, ayudándonos a comprender un problema tan grave, tan delicado y que le puede afectar a cualquiera, a cualquier familia en Chile. Oye, y mira qué curioso, acaba de salir el nuevo decreto DAC, el 10.99, acaba de salir, me acaba de llegar, así que lo vamos a revisar y ahí Mira, a te vamos a ver, estar comentando cuéntalo. para que, Decreto podamos, para mira, que se recién me acaba de entienda. llegar, pero todavía hay que revisarlo. El decreto DAC es el Comité de Drogas Oncológicas de Alto Costo, como le mencioné antes, que Ya, permite en este caso que líneas de tratamiento pueden ingresar al sistema público para los pacientes FONASA. Mira, me comprometo a analizarlo, a verlo y te comento por de todas interno después maneras, para que ver si podemos tener otro nexo para ver qué nuevas tecnologías de se todas ingresaron maneras. o si es que se mantienen las mismas que ya estaban. Cuenta con ello. Muchas gracias, Víctor Hugo.